Gloria al Señor. Para estudiar la palabra debe ser nuestro principal propósito. Siempre que venimos a la iglesia, nosotros venimos a adorar al Señor, pero también venimos a aprender de su palabra, que es santa y maravillosa. ¿Amén? Entonces, mis hermanos, les invito para que ustedes dispongan su corazón, dispongan todo su ser, para que el Señor nos hable en esta noche. Amén. Gloria al Señor. Para ello, vamos a tomar inicialmente varios textos bíblicos. Vamos a tomar en Mateo 7:15, en Judas capítulo 1, versículos 17 al 18, en Primera de Juan capítulo 4, versículo 1, y en Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1. Vamos a comenzar. Entonces, yo le voy a pedir a varios hermanos, a 4 hermanos, que lean cada uno esta porción. Y entonces Camilo le va a llevar el micrófono para que pueda leer con voz alta y clara, hermano, y podamos mirar lo que nos dice. Entonces, ¿quién nos va a comenzar? Con Mateo capítulo 7, versículo 15. Bueno, espera un momentito, yo buscamos primero quiénes van a ser para que no nos demoremos mucho. En Judas capítulo 1, versículos 17 y 18. ¿Quién nos colabora con ese versículo? Rápido, porque Camilo va a ir como flash hasta su silla para decir, a llevarle el micrófono. ¿Bien? Bueno, vean hermano, gloria al Señor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1. Bueno, todos, gloria al Señor. Y en Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1, de hermano Juan Carlos. Entonces Camilo le toca que vaya rapidito. Pero entonces vamos a mirar, muy importante que nosotros miremos esto. Y comenzamos con Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Amén. Vayan escuchando, hermano, para que usted ahora pregunte algo muy importante. Amén. Amonestaciones y exhortaciones. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus palabras preceptos. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Y Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Por tanto, también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que les rescató. Amén. Gloria. Muchas gracias. Nosotros hemos escuchado 4 pasajes que están muy importantes allí para nosotros. Y como ustedes pueden observar, los 4 pasajes tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común esos 4 pasajes? Que están hablando de falsos profetas, que están hablando del peligro que se venía sobre la iglesia. Por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versículo 15, es el mismo Señor Jesucristo quien hace esa advertencia. Amén.
quien hace esa advertencia, está advirtiendo a sus discípulos y a las personas que estaban allí sobre el peligro que se iba a venir a partir de ese momento con personas que iban a enseñar con engaño. Amén. Judas dice que es medio hermano de Jesús. Entonces hace también algo que es muy importante de decir en ese momento, que debemos de recordar las enseñanzas que recibimos antes. Él hace alusión, Judas es uno de los libros o de las cartas que están ya casi al final del Nuevo Testamento, y él hace alusión a lo que han recibido antes de parte de los discípulos, que era que se iban a presentar falsos maestros allí entre el pueblo. También el apóstol Juan, en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1, nos dice esta verdad. También está hablando, y Juan, cuando escribió esta carta, ya era un hombre de edad avanzada que había visto muchas cosas y que había observado todo lo que había venido después de la muerte de Jesús. Y escribe a la iglesia, le dice amados, porque él les habla de hijitos, les dice amados, que tengan mucho cuidado con esos nuevos rapaces. Lo mismo el apóstol Pedro en la segunda carta, que habla a la iglesia que estaba pasando por un momento muy difícil, por un momento de persecución. Pero aquí no solamente le habla acerca de la persecución que estaba pasando, sino que también le habla específicamente del cuidado que se debía de tener acerca de esos lobos rapaces, de esos falsos maestros que se iban a levantar entre el pueblo. Ahora bien, cuando nosotros miramos la época de estas cartas, nosotros nos damos cuenta que eso, pues para nuestra época, pues no ha cambiado. Pero yo considero que ese peligro está más latente hoy en día. ¿Por qué? Porque en la época en que se escribieron estas cartas, eran palabreros, eran personas que iban de pueblo en pueblo llevando falsas doctrinas. Pero ahora estamos en una época de tecnología, estamos en una época de comunicaciones, estamos en una era, hermano, donde es muy fácil comunicarse y tener contacto con las otras personas. Entonces, lo que aquí nos está diciendo cobra más relevancia en esta época, donde nosotros, sin importar el lugar donde estemos, podemos estar en lo más lejos, el lugar más lejano. Si llega una señal de celular, si llega una señal de internet, aquí en ese lugar recibimos y podemos recibir una falsa enseñanza, una falsa instrucción, podemos recibir lo que no conviene. Entonces, nosotros podemos, y verdaderamente así es, prendemos la televisión y encontramos toda clase de mensajes. Vamos al internet y encontramos toda clase de páginas, toda clase de videos, toda clase de situaciones que nos están hablando a nosotros acerca de la Biblia y de Jesús. Prendemos la radio, salimos a la calle, vamos a un lado, vamos a otro, y siempre estamos siendo bombardeados por todas esas situaciones. Entonces, cuando nosotros miramos esto y lo atendemos desde la época en que fueron escritas estas recomendaciones, nosotros nos damos cuenta que aquí hay un llamado que están haciendo cada uno de los que están aquí, un llamado para que nosotros estemos firmes en la verdad. Amén. Para que nosotros estemos firmes en la verdad. Y tal vez usted podrá decir, podemos nosotros encontrar muchas más cartas. Y obviamente el Nuevo Testamento, de quien tiene mayor cantidad de cartas,
es ¿de quién? Del apóstol Pablo. Las cartas paulinas son mayor número en el Nuevo Testamento. Entonces, obviamente, el apóstol Pablo también habló acerca de este peligro que había con los falsos maestros. Yo le voy a invitar para que miremos también en el pensamiento paulino en Filipenses capítulo 3, versículo 15, y vamos a leer del versículo 15 del capítulo 3 hasta el versículo 1 del capítulo 4. Pero lo vamos a hacer en la Nueva Versión Internacional. Como yo sé que la mayoría de los hermanos no tienen la Nueva Versión Internacional de la Biblia, entonces se las traje aquí para que lo podamos leer y que usted también lo lea conmigo. ¿Amén? ¿Amén? Entonces nos dice la palabra del Señor. Así que escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Hermanos, sigan mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les he dado. Como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea todo como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Capítulo 4, versículo 1. Por tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Amén. Miren qué lindo. A veces, hermano, es bueno buscar otras versiones de la Biblia. A mí personalmente me gusta mucho la versión Reina Valera, me encanta la versión Reina Valera. Pero a veces encontrar las otras versiones que son más dinámicas, así dicen los que saben, que son más dinámicas, nosotros podemos encontrar también mucha riqueza para nuestras vidas y podemos entender mucho mejor lo que la palabra del Señor nos quiere decir a través de la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermano, observe cómo el apóstol Pablo está hablando lo mismo, ¿cierto? Y él, aquí, por ejemplo, en el último versículo dice: manténganse así firmes en el Señor. Pero da una razón por la cual, observen, ¿verdad? Primero, hemos visto el peligro que hay, que se cierne sobre cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro? Los falsos maestros. El peligro, mi hermano, que estamos viviendo, así como lo vivió la iglesia primitiva y nosotros somos bombardeados directamente todos los días, somos mayormente bombardeados porque nos entra por los oídos, por los ojos, por todo el lugar, por todo momento nos están aquí bombardeando con esto, mi hermano. Pues entonces el apóstol Pablo habla sobre la necesidad de mantenernos firmes y alertas para evitar cada una de estas situaciones. Ahora bien, cuando nosotros
miramos detenidamente este pasaje que acabamos de leer, encontramos 4 formas, o 3 formas, mejor, 3 maneras en las cuales nosotros podemos mantenernos siempre firmes en el Señor, y un consejo. Eso es lo que encontramos. 4 llamados para que nosotros, ¿cómo podemos nosotros mantenernos firmes en el Señor? ¿Cómo podemos permanecer firmes en el Señor? Firmes siempre en el Señor. Y vamos a mirarlo aquí desglosando este pasaje para la gloria del Señor. En primer lugar, mi hermano, si nosotros queremos mantenernos firmes en la verdad, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues lo primero que debemos hacer es aferrarnos a lo que ya hemos alcanzado. Amén. Aferrarnos a lo que ya hemos alcanzado. En el versículo 16 que leímos de la nueva versión internacional, nos dice allí el apóstol Pablo: en todo caso, vivamos, oiga bien, en todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Esto es muy importante, mi hermano, porque yo quiero decirle algo que sucede con nosotros muy a menudo. Y es que hay muchas personas, existen muchos creyentes que están siempre buscando una nueva revelación. Oiga bien, una nueva revelación. Y eso es lo que ha aprovechado Satanás para apartar a muchos creyentes del Evangelio. Entonces, siempre, al transcurso de los años, han salido muchas teologías y muchos llamados. Entonces, se levanta la iglesia que dice, o las personas que dicen que nosotros debemos de volver al inicio, a la forma inicial, al tabernáculo de David, que debemos de volver a eso nuevamente, y que debemos de volver a los primeros comienzos, y que la iglesia se reunía era el sábado, y entonces tenemos que volver nuevamente a eso. Y entonces hay personas que se han ido por esas corrientes judaizantes, ¿verdad? Hemos visto, mi hermano, cómo las personas se escuchan: uy, hay algo nuevo, hay una profecía nueva, hay algo nuevo que está saliendo. ¿Qué es lo nuevo? Como nosotros, a veces, muchas personas están al tanto de las corrientes de la moda, que están siempre buscando qué es lo moderno, qué es lo último. Pues obviamente la iglesia no se escapa de eso. Y entonces se ha pasado también por una corriente peligrosísima que ha llevado a la iglesia, mi hermano, a caer en una situación tremenda, como es, por ejemplo, la teología de la prosperidad. Y entonces todo el mundo corría hacia allá, todo el mundo se iba hacia allá, y dejaba lo que habían aprendido antes. Nosotros, según el consejo que nos está dando aquí el apóstol Pablo, debemos de tener bien claro, hermano, que debemos de aferrarnos a lo que hemos recibido. Amén. Debemos de aferrarnos. Cada vez que usted descubra, hermano, una verdad bíblica, cada vez que usted descubra esa verdad en la Biblia, mi hermano, tómela para su vida, tómela para su vida, guárdela en su mente, guárdela en su corazón, llévese de ella, llévese de ella, y no permita que nada ni nadie, ni ninguna moda nueva se la arrebate. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo: vivamos de acuerdo a lo que ya hemos alcanzado. Vivamos de acuerdo a lo que ya hemos alcanzado. No busque, mi hermano, lo novedoso, no busque lo nuevo, no busque que es que esto está como mejor, que es que aquí sí se puede, es que antes nos decían que nosotros no podíamos hacer esto y ahora sí nos está
qué, mi hermano? Nosotros debemos de aferrarnos a lo que ya sabemos. Amén. Aferrarnos a lo que ya sabemos. Si nosotros no nos aferramos a lo que hemos recibido, si nosotros no nos aferramos a lo que conocemos, mi hermano, pues va a suceder que vamos a ser derribados. Vamos a ser derribados. Y muchas personas, son muchos los creyentes, mi amado hermano, que son derribados, son tumbados. ¿Por qué? Porque se van detrás de esas nuevas enseñanzas, detrás de lo novedoso, detrás de lo nuevo, porque es mejor, es más rico, es mucho lo bueno, como dice, mucho. Yo no sé, hermano, si usted cuando estaba por acá en primaria, usted me contara una vez una fábula de Esopo, del perro y el hueso. ¿Alguna vez se la contaron? De un perrito que cogió un hueso, le ganó un hueso por allá, se lo cogió de la carnicería y salió corriendo con su hueso. Ahí se la cogió. Cuando pasó por un puente, vio el reflejo de un perro con un hueso más grande. Y él se quedó mirando al perro allá y dijo, ¿cómo así que ese perro tiene un hueso más grande? Y lo miraba, y miraba su hueso, y miraba a ella, ese hueso está más grande. ¿Y qué hizo? Lo soltó por coger el hueso más grande. Y resulta que ese era el reflejo solamente de algo que se daba ahí, en el estanque, y se quedó sin hueso. ¿Verdad? ¿Usted recuerda esa palabra? Pues mire, mi hermano, a muchas personas les ocurre eso. Como decimos por acá, se quedan sin el pan y sin el queso. ¿Por qué se quedan sin el pan y sin el queso? Porque es que como que esto está mejor, está más rico, es que aquí tengo más libertad, es que allá en esa iglesia sí le cohiben a uno todo, pero aquí en esta sí le permiten. Qué bueno, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo deseo. Mi amado hermano, y son derribados debido a esa situación, mi hermano. Cuando nosotros buscamos la verdad de corazón, cada uno de nosotros debemos de buscar la verdad de corazón. Miren el versículo 15, voy a leer el versículo 15. Dice, y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. Miren, hermanos, muchas veces nos enredamos en controversias y nos dejamos enredar por personas y perdemos lo más importante. Perdemos lo más importante, lo que hemos recibido. Yo recuerdo a una persona que era así y llegaba a la casa, cada rato iba a la casa, y entonces decía, ¿cómo le parece? Que estuve donde fulano y él dice que esto y esto y esto, y yo no sé, pero yo como que estoy confundido. Mi esposa inmediatamente sabe quién es, ¿verdad? Y como que, no, yo no sé. Pero él venía a preguntar a él si uno le decía, no, eso sí es cierto. Y uno le hablaba con la palabra. Duró muy poquito en la iglesia. Y siempre con ese estoy confundido. No sé. ¿Sabe por qué, mi hermano? ¿Sabe por qué? Porque él no se aferró a las verdades
de la palabra, que sabía de la palabra. No se aferró. Nosotros, mi hermano, yo le digo, para que usted, que estamos pasando, viviendo tiempos peligrosos, que estamos viviendo tiempos difíciles, que estamos viviendo estos últimos tiempos donde el enemigo tiene que levantarse con la fuerza, tiene que venir a engañar. La palabra del Señor dice que si los días no fueran acortados, muchos, aún de los escogidos caerían. Pero dice que por causa de los escogidos, esos días serán acortados. Por eso es que nosotros debemos de aferrarnos a la palabra del Señor. Si usted, hermano, desea permanecer firme, pues aférrese a lo que ya ha alcanzado. No deje que otros vengan y le digan a usted. Por eso es que el apóstol Juan le dice, ¿sabe cuál es el consejo que da en tercera de Juan? Dice, si alguno viene con algo diferente, no lo reciban en la casa ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido se hace partícipe de sus malas cosas. Tenemos que aprender eso, aferrarnos a la palabra del Señor. Es muy importante. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Segundo lugar, hermano. Segundo consejo. Si usted quiere permanecer siempre firme, hermano, si usted quiere permanecer siempre firme en la verdad, usted debe de seguir los buenos ejemplos. Debe de seguir los buenos ejemplos. Versículo 17. Hermanos, dice el apóstol Pablo, sigan todos mi ejemplo. Oiga bien, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Oiga bien, sigan todos su ejemplo. Gloria. El apóstol Pablo dice, sigan en el que compórtense y sigan a los que se comportan de acuerdo al modelo. Yo recuerdo cuando viajamos con mi papá viajaba, cuando eso, los buses viajaban cada hora de Cali a Bogotá. Y muchas veces salía uno de Cali tipo 9 de la noche para Bogotá. Y entonces cogía la línea por ahí a las 12 de la noche con una neblina. Pero tremendo. Y apenas uno empezaba a subir la línea, llegaba un carro y se le hacía detrás, un particular. Y entonces mi papá decía, tenemos que irnos suave. ¿Ve? ¿Y por qué? Porque es que el de atrás seguramente no conoce la carretera y viene siguiéndonos a nosotros. ¿Sí? Si usted va por una carretera que no conoce, ¿verdad? Va mal. Y usted ve que hay mucha neblina, hágase detrás de un camión, que ellos conocen la carretera, o detrás de un bus. Claro que ahora los buses suben el camino y ustedes. Desde esa época. Y muchas veces, mi hermano, las personas, cuando yo iba de noche, venía de Bogotá, cogía la línea a las 2, 3 de la mañana, llegaba al carrito particular y se le hacía detrás. ¿Por qué? Porque querían subir. Y cuando ya estaban aquí en Calatá, pasaban dando la clase. Eso es lo que usted tiene que hacer. No conoce la vida, déjese a alguien que la conoce. Si usted no conoce, mi hermano, pues busque a alguien que pueda servirle de ejemplo. Es lo que vemos. Entonces, hermano, nosotros vemos que existen en la
la vida muy malos ejemplos. Existen malos ejemplos en los hogares. Nosotros, uno encuentra, en estos momentos se encuentran muchachos que están pasando por situaciones muy difíciles y llaman a los papás son peores que los muchachos. Uno dice, Dios mío, aquí no hay que educarlo. Vamos a tratar de salvar a este muchacho. Así le toca a uno en los colegios públicos. Vamos a tratar de salvar a este muchacho. A ver qué hacemos por él. ¿Qué pesa? Hermano, hay muy malos ejemplos. Pero en la vida secular, pero también en la vida cristiana hay muy malos ejemplos. Pablo los llama los enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y por qué? Porque viven de una manera tal que deshonran la cruz del Señor, deshonran las enseñanzas, se comportan como si Jesús no hubiese muerto por ellos, o como si su muerte no importara para nada. Ahora, observe que el apóstol Pablo dice que estas personas se dejan llevar por sus apetitos, adoran al Dios de sus propios deseos. ¿Qué es lo que es más importante para ellos? Lo que les hace sentir bien. No hay nada más. Lo que importa es lo que les hace sentir bien. Y en el versículo 19 que leímos nosotros dice, su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Solo piensan en lo terrenal. Ahora bien, nosotros debemos de cuidarnos a quién seguimos el ejemplo. Usted va al médico, lo manda donde el nutricionista, porque usted está con sobrepeso. Y el nutricionista está más gordo que usted. ¿Ah? Y entonces usted va a seguir las indicaciones de alguien que ni siquiera sabe cuidarse. ¿Ah? ¿Cierto que no? Obviamente que usted no le va a encargar, mi hermano, a un contador que está en la bancarrota, que está quebrado, no le va a encargar que le ayude con la contabilidad, con sus... No. Por eso es que el apóstol Pablo dice, sigan mi ejemplo. Él antes había dicho, dice, sed imitadores de mí. Ah, ¿por qué? Porque yo soy imitador de Cristo. Y ahora dice, tomen mi ejemplo. Pero si eso no es suficiente y si no tienen mi ejemplo, busquen personas que se comporten como nosotros le hemos enseñado. Si usted quiere mantenerse firme en la verdad, ¿qué debe hacer? Seguir buenos ejemplos. Seguir buenos ejemplos. Y en tercer lugar, hermano, si usted quiere mantenerse firme en la verdad, debemos mirar hacia nuestro destino celestial. En cambio, versículo 20, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. En el comienzo hablamos de por qué es necesario tener estas recomendaciones. ¿Por qué? ¿A causa de qué? De los falsos maestros. ¿Qué hacen los falsos maestros? Pues mi hermano, los falsos maestros nos llevan a la ruina. ¿Y por qué? Porque un falso maestro siempre está enfocado en lo terrenal. Solo está enfocado en lo terrenal. Y entonces, la Biblia dice que son ciegos que guían ciegos. ¿Sí? Están enfocados en lo terrenal. ¿Qué hacen los falsos maestros hoy en día? Le dicen a usted que usted tiene
que vivir muy bien aquí en la tierra. Y que si usted no está viviendo bien aquí en la tierra es porque está en pecado. Y quién sabe qué pecado le está persiguiendo por allá, que vea que no lo deja. Recuerdo el hermanito, un hermanito que sin trabajo, enfermo, le ayudábamos a pagar una piecita por allá. Y un día llegó y la señora de esa pieza le había sacado todos los coloticos a pelo, se los tenía vueltos. Y fue el hermanito, viejito, hermano, llorando a la iglesia a buscar el pastor. No estábamos ahí. Y lo recibió la hermana que vivía ahí en la iglesia. Y le dijo, pues hermano, mire a ver qué pecado tiene por ahí. Porque un hijo de Dios no tiene por qué vivir así. ¿Ah? ¿Sabe qué dice el pobre hermano? Sentarse y seguir llorando. ¿Qué más iba a hacer? Cuando nosotros llegamos, hermano, traigan todo esto aquí, lo acomodamos en algún lugar. Y ahí me acomodamos en la iglesia, digamos, una enramada, porque tú puedes ver el terremoto. Ahí en la iglesia murió. Ahí en la iglesia, enfermito. Pero nosotros no podemos permitir eso. Los falsos maestros hacen eso. Entonces, hoy aquí, lo que me dicen a mí, la persona sale desesperada de la iglesia de escuchar eso. ¿Quién sabe qué haría mi tatarabuelo por mí? Para que a mí me vaya tan mal. No, me va a tocar que desenterrarlo y preguntar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que enseña, ¿verdad? Por eso es que el apóstol Pablo nos dice que nosotros somos ciudadanos del cielo. Ahora, ¿por qué esto es tan importante, hermano? Porque si usted recuerda siempre que su ciudadanía es en el cielo, si usted viene a aquella iglesia y canta, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, que hemos sido llamados para anunciar esas virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Y usted lo cree, mi hermano, pues usted, mi amado hermano, no va a caer en las mentiras que le están tratando de engañar. Usted sabe que usted es un hijo de Dios, que su destino está en las manos de Dios, que su poder y su gloria es la que está sobre su vida, que su bendición es la única que usted necesita. Y si nosotros no lo recibimos en esta vida, lo recibiremos en el cielo. Pero aquí está la recompensa del Señor, aleluya. Aquí está esa recompensa. Y usted, hermano, no puede olvidar eso, que es un hijo de Dios, hermano. Y así vamos nosotros a tener en nuestra vida, hermano, que vamos esparciendo. Amén. Amén. ¿Cuántos van al cielo? Amén. Eso sí. Yo creí que iba a decir algo lo que no iba en la excursión. Gloria al Señor. Vamos al cielo. Amén. Ese es nuestro destino final. Mientras tanto aquí en la tierra, gloria a Dios, estamos en las manos de Dios. Lo vamos a estar allá con el Señor. Aleluya. Ahora, miren, hermano, que aquí el apóstol Pablo nos habla, nos dice que nosotros, si queremos mantenernos firmes en el Señor, debemos de aferrarnos a lo que ya hemos alcanzado, debemos de buscar buenos ejemplos para seguir y mirar nuestro destino final. Amén. Cuando nosotros hacemos esto, nos vamos a proteger de los falsos maestros que nos quieren engañar. Ahora, el apóstol Pablo
finaliza este consejo con un mandato y nos dice a nosotros que debemos mantenernos firmes en el Señor. En el versículo 1 del capítulo 4 dice: manténganse así firmes en el Señor. Amén. Ahora, ¿usted por qué puede mantenerse firme? Porque usted está confiado en el Señor. Amén. ¿Y por qué usted está confiado en el Señor? ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque usted conoce la verdad de Dios. Porque usted la ha recibido. Porque la Biblia dice que a los que Él llamó, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, usted cree, usted conoce la verdad. Cuando usted conoce la verdad de Dios, mi hermano, pues usted no se deja llevar fácilmente cuando usted se aferra a esa verdad. Vienen muchas voces, vienen muchas palabras a decirle: no, usted está en error, a usted quién le enseñó eso, si es que la Biblia dice que nosotros somos dioses, que nosotros somos Cristo, que nosotros somos pequeños dioses. Esa es una teoría, mi hermano, y una enseñanza gnóstica de los griegos que querían enseñar eso, mi hermano. Y eso es lo que muchas veces usted ha escuchado, que somos dioses en miniatura, que usted tiene el derecho y el poder y la autoridad de ordenarle a Dios. Eso es lo que hemos escuchado, y que yo ordeno, y que yo hago, y que yo... y así. No, mi hermano, usted conoce la verdad de Dios. Amén. Y entonces, cuando usted conoce la verdad de Dios, cuando usted está convencido de su palabra, usted puede estar firme en la verdad. Amén. Usted está firme en la verdad, porque usted conoce la verdad de Dios. No, yo no me dejo mover, aquí estoy bien. Muchas gracias, muy amable, pero aquí me quedo. Aquí estoy, como digo por ahí, aquí estoy y aquí me quedo. ¿Ven? Aquí estoy y aquí me quedo. Pero aquí estamos y aquí nos quedamos. Gloria al Señor. Nosotros tenemos que mantenernos firmes en la verdad. Ahora, hermano, ¿cómo podemos nosotros reconocer esos falsos maestros? Tenemos que hablar de eso también. No es que voy a comenzar otra predicación así cortitito. ¿Cómo podemos conocer esos falsos maestros y esas falsas doctrinas? Tienen un perfil. Primero, cambian algo acerca de la persona de Cristo. Amén. Van a decir, por ejemplo, que en realidad Cristo no es Dios. Le van a decir que Cristo era un profeta. O le van a decir que Cristo pecó como alguno de nosotros. Usted debe tener cuidado, hermano, cuando alguien le habla de Jesús, pero no habla lo que la Biblia dice. Miren, hermano, la Biblia dice que ellos tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos lo niegan. Todo lo que vaya en contra de la palabra, no lo recibe. Amén. No lo recibe. Segundo, pues añaden algo más a la Biblia. Le añaden algo a la Biblia. A usted le puede decir que es que usted, para poder entender la Biblia, necesita comprar la revista o tener el libro que explica mejor, o usted conocer lo que dijo la profeta o el profeta acerca de eso y tener esa palabra. ¿Sí?
que deben de confiar solamente en ellos. Incluso muchos hacen una versión de la Biblia y la amañan a su predicación. Mi hermano, tenga cuidado. No hay ninguna, mire, mi hermano, no hay nada que esté en el mismo nivel de la Escritura. Amén. Tenga cuidado con eso. Y en ese lugar pervierten el camino de la salvación. Pervierten el camino de la salvación. ¿Qué es lo que hace? Que usted tiene que hacer algo más para arrepentirse. Amén. Te dicen que poner su mirada y su fe en Jesús no es suficiente, que tiene que agregar otra cosa, que usted tiene que hacer algo más. Es que usted, por ejemplo, si necesita recibir sanidad, primero tiene que pagar por él. Eso no está en la Biblia, no está en la Escritura. Hermano, a Jesús nadie le pagaba, ninguno le dio dinero por la sanidad. Cuando Naamán fue delante del profeta y Pesán le trajo una cantidad de regalos y una cantidad de vestidos y una cantidad de joyas, y el profeta que dijo, dígale que se devuelva con eso a la tierra de él, que yo no necesito nada de eso. El Señor no cobra por su milagro. Amén. Entonces, hermano, mire que necesitamos siempre mantenernos firmes. Amén. Mantenernos firmes. ¿Y cómo lo hacemos? Conociendo la verdad. Yo no sé si usted ha visto alguna vez a un cajero de un banco que está contando billetes rapidito. Cuando para y saca un billete y lo coloca a un lado y le coloca un sello falso y sigue con otro. Y le dice, ¿y este cómo supo tan rápido si ni siquiera lo ve? ¿Sabe por qué sabe tan rápido? Porque es que está tan acostumbrado a tocar los billetes buenos. Y cuando llega un billete falso, inmediatamente lo reconoce. Cuando usted se acostumbra a la palabra de Dios, cuando usted se acostumbra a esa palabra, mi hermano, cuando llega algo que no es verdad, ¿qué ocurre? Inmediatamente lo reconoce. Aferrémonos a la verdad, que es la única que tenemos. Y en estos momentos debe ser para nuestra vida. Cierre sus ojos. Y alabe al Señor por la palabra que ha recibido en este momento. Alabe al Señor porque el Señor le ha dado a su vida. El Señor nos da su palabra para que nosotros la apreciemos. Para que nosotros no caigamos en el error. Cuando el Señor inspiró a estos hombres de Dios y advirtió que iban a levantar muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, y que corríamos el peligro de caer, hermano, que debíamos de cuidarnos de ellos, lo estaban haciendo para nuestro beneficio y nuestro provecho. Y el apóstol Pablo, también inspirado por el Espíritu Santo, nos habla de la necesidad de mantenernos firmes en el Señor. Pues usted, mi hermano, diga en esta noche, Señor, yo reconozco la necesidad de permanecer, de mantenerme firme
en lo que he aprendido, de seguir esos buenos ejemplos, de estar siempre dispuesto para que el Señor hable a mi vida y conocerme a través de la palabra. Yo le invito para que se ponga sobre sus pies un momento y hablando al Señor, hable con Él. Bendiga el nombre poderoso de que vive y reina y glorifíqueme con todo su corazón. En ese momento le invito para que usted le diga: Señor, yo me aferro a lo que he aprendido, a lo que he recibido, a lo que tu palabra me ha enseñado. Yo me aferro, Señor, porque sé que aquí está la verdad. Dígale al Señor: Señor, que yo pueda seguir esos buenos ejemplos, ese ejemplo de Jesús, ese ejemplo de Pablo, ese ejemplo de los discípulos y de los grandes hombres que a través de la historia han demostrado su devoción y su amor por Cristo, que no han claudicado, Señor, en su empeño, sino que han seguido adelante cada día más. Yo me aferro, Señor, oh Dios de la gloria, y quiero seguir ese ejemplo. Pero ahora coloque su mirada, mi hermano, en ese destino. Dígalo: Señor, yo creo que soy ciudadano del cielo, que aquí en la tierra simplemente estoy como un turista, pero mi destino es el cielo, y que un día tú vas a llamarnos, Señor. Tú vas a llamarnos, Señor. Por eso debo mantenerme firme, Señor, como tú deseas. En el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a tus hijos. Que este sea un propósito constante en su vida, un propósito de bendición en su corazón, un deseo grande para cada uno. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Padre amado, colocamos en tus manos poderosas de amor y de misericordia cada petición, cada necesidad, Señor, que tu iglesia, tus hijos han traído en esta noche, Señor. Te ruego, Señor, para que tú seas sanando al que está enfermo aquí en su casa. Señor, en el lugar donde esté, que tu bendición le alcance, que tu magnificencia, Señor, sea sobre él, sobre su vida, sobre su familia, Señor. Que tu poder, Señor, y tu misericordia, que es nueva cada día, se derrame en bendición, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en la hermandad, en las manos de Orlando, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que cada uno de ellos está en tus manos, Señor. Gracias, Señor, porque en ti podemos confiar, en ti podemos esperar, porque en ti creemos, Señor, y tu poder y tu misericordia la que nos sostiene cada día. Gracias, amado Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te adoramos y te bendecimos y glorificamos tu nombre y salimos de este lugar en bendición, creyendo tu palabra y aferrándonos a ella y manteniéndonos firmes en el Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. El Señor es Padre.